llama la espina ciática o también conocida como espina isquiática. Y que en la rama hay un relieve óseo que se llama la tuberosidad isquiática y que es el lugar en que en este momento ustedes están sentados. Por eso es que llega un momento en el que uno ya deja de sentir placer al estar sentado porque empieza a tallarle la cola, porque están sentados sobre un hueso, precisamente sobre la tuberosidad isquiática. Y miren que entre estas estructuras se nos van a conformar unos pequeños espacios que se denominan escotaduras. Entre el cuerpo del ilion y la espina ciática o isquiática hay una escotadura que es grande, se llama escotadura ciática mayor. Y entre la tuberosidad isquiática y la espina isquiática o ciática estaría la escotadura ciática menor. ¿Listo? Hasta el momento, como estamos viendo un hueso, estamos viendo es que el hueso tiene una entrada. Eso se conoce como escotadura. Cuando ya veamos los ligamentos que están en esta zona, se van a conformar unos orificios, que ya van a ser los orificios ciáticos mayor o menor. Pero en el momento como estamos viendo el hueso, no hay tejido ligamentario y por lo tanto no hay orificio ciático. Finalmente el pubis, anterior y medial. El pubis tiene un cuerpo y ese cuerpo en su cara medial tiene la carilla articular, que es el lugar donde se va a conformar la sínfisis del pubis. Y se le describe una rama que va para arriba, que es superior, y una rama que va para abajo, que es inferior. Miren que entre el cuerpo, sus dos ramas, y el cuerpo y la rama del isquion se delimita un agujero. Ese agujero se llama el foramen obturador. Foramen obturador. ¿Listo? Y aquí es importante este relieve, ustedes ya lo conocen. En la rama superior nosotros vamos a ver una línea, que es lo que se conoce como la línea pectínea, o también conocido como el pecten del pubis, que no es más que la misma continuación de la línea arqueada, prácticamente es la misma que se continúa. Esto, chicos y chicas, es lo básico que nosotros necesitamos del hueso coxal para poder determinar las estructuras por las cuales ya se va a adherir la parte muscular que nos va a cerrar el piso pélvico. Bueno, resulta que cuando ya hablamos del anillo, o sea que estamos aquí hablando nosotros de todo lo que sería los dos huesos coxales, el sacro y el coxis, en conjunto nosotros podemos determinar que este anillo yo lo puedo ver por encima y lo puedo ver por debajo. Y al verlo por encima, voy a hablar entonces de una cavidad, un estrecho superior y un estrecho inferior. Esos estrechos superior e inferior serán diferentes de acuerdo al sexo biológico de la persona. Y que esa estructura que nos va a formar el estrecho superior y el estrecho inferior nos va también a permitir delimitar dos cavidades en la pelvis. Una pelvis mayor, o también denominada falsa, y una pelvis menor, o también denominada verdadera. Hoy estoy con un poquito de paciencia, pero pequeñita. Quienes estén conversando que son demasiados, por favor, sálganse. ¿Listo? No quiero aquí ninguna bulla. Si van a estar así, me voy yo. Bueno, entonces tenemos, si la vemos por encima, la pelvis, estamos viendo el anillo óseo en la vista superior, estamos viendo el estrecho o apertura superior de la pelvis. Y que esa apertura superior de la pelvis está delimitada a través de una estructura que se denomina la línea terminal. Esa línea terminal está formada por unos relieves que ya los describí
vimos anteriormente. Bueno, por favor, ¿me voy yo o se van ustedes? No más. Estoy hablando con ustedes dos. No, y es verdad. Por favor, se salen. Por favor, se salen. Bueno, y a mí que me importa que esté golpeada. Entonces salga y vaya a la enfermería o busque auxilio, pero por fuera. ¿Listo? Entonces, por favor, se salen. Por favor. Los dos. Dejen de apagar y prender la luz, es una grosería. Bueno, entonces estábamos hablando de la línea terminal, que es precisamente la que nos está delimitando la apertura superior de la pelvis. Entonces se limita de la siguiente manera: promontorio, alas del sacro, línea arqueada, línea terminal, sínfisis del pubis, y lo mismo del lado contrario. Promontorio, alas del sacro, línea arqueada, línea pectínea, y sínfisis del pubis. ¿Listo? Y exactamente lo mismo del lado contrario. Línea pectínea, línea arqueada, alas del sacro. ¿Listo? Toda esa es la apertura superior o estrecho superior de la pelvis. Que si yo lo veo en una vista lateral, como lo estoy viendo aquí, miren que no es una línea horizontal, es una línea que está oblicua, porque acuérdense que la columna en la parte de la región sacrocoxilla tiene una sifosis, y esa sifosis que está aquí hace que esta línea no sea horizontal, sino que sea oblicua, y que a partir de esa línea, que es una estructura que realmente la estoy delimitando a través de unos relieves óseos, me va a delimitar dos cavidades. Por arriba, cavidad abdominal, y por lo tanto todas las estructuras que están aquí en la pelvis, de este lado, es lo que conforma lo que se conoce como la pelvis mayor, porque es más grande, pero se dice que es falsa porque no tiene contenido pélvico. Y de la línea terminal hacia abajo, ya sería lo que está acá dentro, debajo de la línea terminal. Y eso es lo que se va a delimitar o va a formar lo que se conoce como la pelvis menor o verdadera. Y se llama así porque tiene contenido pélvico, o sea, de adelante hacia atrás tenemos vejiga, órganos reproductores y el recto. Estas tres estructuras son las que se consideran realmente órganos de la pelvis. La vejiga, los órganos reproductores, independientemente pues si es hombre o mujer, y el recto, que sería la porción distal del sistema digestivo. Ahí lo que está por encima de la línea terminal, ¿podrías explicar la diferencia entre la pelvis mayor y lo que ya es como tal abdomen? Bueno, se va esta línea o esta cavidad, que estaría ya como decir aquí en las alas del hueso ilíaco, se considera falsa, es porque el contenido que está allí es abdominal, o sea, hay asas intestinales del intestino delgado y el grueso, principalmente. Y esos órganos se consideran órganos abdominales. Por eso es que se considera que esta región pertenece a la cavidad abdominal y que esta pequeña lugar que está delimitado por las crestas y las alas del sacro sería una pelvis falsa. Hace parte de la pelvis, pero no tiene contenido abdominal propio. El contenido abdominal propio serían estas tres estructuras: vejiga en la región anterior, órganos reproductores intermedios y posteriormente el recto. ¿Les quedó claro esta diferencia? Bueno, entonces miren que esta apertura superior va a ser muy diferente
si vemos una pelvis femenina o una pelvis masculina. Y eso está relacionado es con la función del parto. Las mujeres venimos hechas para que en algún momento, si usted lo quiere o no, pueda gestar. Y en ese caso, cuando se desarrolle su embarazo, pueda salir ese bebé a través del estrecho inferior. Y eso entonces va a dar unas situaciones diferentes en la conformación de la pelvis. El estrecho inferior, miren que aquí nos estaría conformando o mostrando más o menos dónde estaría la línea terminal. Todo esto dijimos que era pelvis mayor porque es más grande, pero es falsa porque no tiene contenido, tiene contenido abdominal. Y esta es menor porque es más pequeña, pero también se dice verdadera porque tiene contenido propio. A partir de arriba de las alas del hueso coxal se forma entonces la apertura superior. Y a partir de acá de los isquiones hacia abajo se estaría formando la apertura inferior. Y que si la superior era diferente en hombres y mujeres, la inferior va a ser mucho más. Porque esto de acá nos va a conformar el canal del parto. Por ahí en algún momento, si usted decide ser madre y gestar su bebé, por ahí en algún momento va a tener que salir ese pequeño. Así que se hace mucho más diferente. Miren aquí grandes las diferencias anatómicas entre el anillo pélvico femenino y el masculino. El femenino es el que está del lado izquierdo de la pantalla, el femenino y el masculino es este, ¿listo? Masculino del lado derecho, femenino del lado izquierdo. Lo primero que nosotros tenemos que ver es la forma de la apertura superior. Miren que la apertura superior en la mujer es ovalada. En cambio en el hombre se describe como si fuera un corazón de naipe, o sea, el normal que nosotros dibujamos así. Esa es la apertura del hombre. En forma de corazón de naipe, en cambio en la mujer es ovalada. Otra situación que vamos a tener en cuenta, la ubicación de los huesos coxales. Obviamente ambos están a los lados, pero miren que el de la mujer es mucho más bajo y está en un ángulo más abierto. En cambio el del hombre es más alto y está más derecho. Esto es una pelvis andrógina y esta es una pelvis ginecoide, de mujer, de hombre, normalmente. Y lo último que yo voy a poder observar es este ángulo que se forma entre las ramas inferiores del pubis. Se llama ángulo subcúbico. El de la mujer está entre 80 y 85 grados, el del hombre está entre 50 y 60 grados. Se asemejan el de la mujer al ángulo que se forma entre el primer y segundo dedo, y el del hombre el que se forma entre el segundo y el tercer dedo. ¿Listo? Otras situaciones que podemos agregar, los relieves óseos en la pelvis masculina son más robustos, en la mujer son más suaves. Esto está relacionado con la fuerza muscular. El hombre aumenta la testosterona en la pubertad, la testosterona ayuda al desarrollo de la fuerza y por lo tanto entre más fuerza, más voy a alar el hueso y por lo tanto él se va a mineralizar mejor. Y eso hace que los relieves óseos en el hombre sean muchísimo más marcados, se vean más grandes. En la mujer, menos marcados. Bueno, espérenme que yo creo que hay algo que les hablé pero no les mostré y es el estrecho inferior. Señor. ¿Cómo? Subpúbico, por debajo del pubis. Bueno, espérenme un segundito aquí para que veamos esa parte inferior del estrecho, que es importante que ya lo empecemos a visualizar para que podamos continuar con la parte de las articulaciones y finalmente ya con los músculos que estarán en esta región. Bueno, entonces, viéndola aquí, desde arriba, lo que nosotros en este caso estamos viendo es la apertura superior de la pelvis. Esta es una pelvis femenina, es una pelvis ovalada. En este
Atlas, a pesar de que es tan bueno, esta diferencia no se ve tan marcada. Y si nosotros miramos por debajo, ahora sí estaríamos viendo la apertura inferior de la pelvis. Miren acá, que es el lugar por donde estaría conformándose, entre otras estructuras, el canal del parto. Entonces vemos, tiene forma de rombo, porque las estructuras que la van a delimitar nos van a formar una estructura romboidal. El rombo es un poco más estrecho en el hombre, el rombo es un poco más amplio en la mujer. Vemos entonces que esta apertura inferior de la pelvis está delimitada adelante por la sínfisis del pubis, atrás por el ápex del coxis y a los lados las tuberosidades iliacas. Este estrecho tiene que ser amplio, aproximadamente aquí tiene que haber mínimo 11 centímetros si estamos hablando de una mujer que está en trabajo de parto. Y esa apertura se puede evaluar por fuera, con un puño. Usted simplemente ubica a la mujer en posición ginecológica y en esta región ubica su puño. Si los túberes isquiáticos tocan su mano, esa pelvis es muy estrecha. Pero si no la tocan, es una pelvis amplia por donde va a salir un bebé sin ninguna dificultad. Esas son medidas que se pueden hacer mínimamente. Bueno, otras medidas que nosotros podemos hacer a través del tacto vaginal, sobre todo este es el más importante, es el diámetro conjugado. Ese diámetro conjugado usted lo va a tomar introduciendo los dedos segundo y tercero a través de la vagina. Entonces, cuando usted introduce los dedos a través de la vagina, este tamaño aproximado, son 11 centímetros aproximado, y usted debe tocar el promontorio. Diámetro conjugado sería así: de la parte inferior de la sínfisis púbica, donde se tomaba el ángulo subpúbico, hasta el promontorio. Eso es lo que se conoce como un diámetro conjugado y es aproximado superior a 11 centímetros. Bueno, como tú lo introduces de afuera para adentro, entonces se mide borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio exacto, derechito, diámetro conjugado, ¿listo? Y en teoría estos son 11 centímetros. Yo no creo que mi mano tenga, pero de pronto la de ustedes. Eso es los diámetros, es pelvimetría, que se puede medir cuando las señoras pues llegan a hacer su trabajo de parto, y sobre todo en nuestro contexto ustedes se van a dar cuenta que van a llegar muchísimas sin haberse hecho ni un solo control perinatal, ni uno solo. El mes pasado tuvimos las residentes de gineco también por acá, lastimosamente creo que no se pudieron ver con ustedes, pero ellas tuvieron un caso muy trágico de una mujer que vivía en zona rural de Morales y nunca pudo hacerse un control perinatal, a pesar de que en Morales hay un buen puesto de salud, porque la guerrilla nunca la dejó salir, nunca. El día que estaba en trabajo de parto y que se complicó, la guerrilla la dejó salir. Llegó aquí ya pues súper dilatada, además haciendo ya el bebé metido en el canal del parto. El bebé sacó su cabeza pero no rotó, ellos tienen que rotar para sacar primero un hombro y luego el otro. Entonces el bebé se quedó allí y se murió. Entonces, para poder sacar el bebé, el ginecólogo empezó a sacar, pues a tratar de sacar el niño a la fuerza y no pudo. Entonces le tocó a la mujer entrar a cesárea y para sacar el niño lo decapitaron. La cabeza salió por la vagina y el resto del cuerpo pues por la herida abdominal. Y encima de todo, como venía con un trabajo tan complicado, se desgarró todos los músculos, todos los músculos que vamos a ver, todos. Se le unió la vagina con el ano, con la uretra, e incluso los músculos de la región glútea se rompieron. Bueno, entonces chicos, si es que nace. Esa es la realidad de nuestro contexto, y eso es a lo que nosotros tenemos que buscar la forma de erradicar ya. Si seguimos sembrando odio, pues vamos a cosechar odio. Si vamos a seguir con violencia, sigue la misma violencia.
Entonces, de alguna manera esto tiene que cambiar. El anillo óseo, vimos que son unos huesos, pero no hemos visto que ellos se unen, obviamente se van a articular. Por lo tanto, nosotros tendremos unas articulaciones sacroiliacas que ya les mencioné, la articulación sacrocoxígea que aquí ya cobra relevancia y la sínfisis del pubis que en esta imagen no está. Entonces, la articulación sacroiliaca es una articulación que va a tener modificaciones de acuerdo a la edad. Hasta más o menos los 13 años, tanto en hombres como en mujeres, esa es una articulación sinovial plana. Por lo tanto, tiene movimiento, el sacro se hace hacia atrás, que es el movimiento de rotación. Pero a partir de esa edad, en los hombres, esa articulación se modifica y se convierte en una especie de articulación cartilaginosa. Coloquémosle aquí articulación cartilaginosa. No, en los hombres no es cartilaginosa, sino que se convierte en fibrosa. O sea que sería una sinartrosis. No se mueve, pero para ningún lado. La pelvis ósea en el hombre queda completamente rígida. Pierde la movilidad del sacro. Porque pues no necesitamos que el sacro se mueva en el hombre. Ellos no van a tener un hijo a través de su canal. Por lo tanto, se va a modificar. En la mujer se mantiene siendo una articulación sinovial plana, pero también se modifica en la menopausia. Como ahí usted ya ha terminado su proceso reproductivo, todos sus óvulos han sido agotados, no hay posibilidades de forma natural que usted pueda ser madre y pues, gestar y llevarlo a cabo. La articulación va a cambiar en la mujer y se convierte en una articulación cartilaginosa. O sea que mantiene cierto grado de movilidad, pero ya es una movilidad reducida. Recuerden que en este caso las superficies articulares las habíamos visto ya, la carilla auricular del sacro, la carilla auricular del hueso coxal, ¿listo? Y va a tener unos ligamentos que la van a reforzar, que se van a llamar exactamente iguales, o sea, ligamentos sacroiliacos. Los que están por delante serán los ligamentos sacroiliacos pélvicos. Los que están por detrás, ligamento sacroiliaco dorsal. Y hay uno que está en toda la mitad. ¿Se acuerdan que teníamos una carilla auricular y al lado de la carilla auricular había una tuberosidad? Veámosla otra vez para que se acuerden. Que estaba presente tanto en el sacro, acuérdense que aquí está carilla auricular y atrás de la carilla auricular la tuberosidad. Y en el ilion, hueso coxal, también carilla auricular y tuberosidad en la parte posterior. Esa tuberosidad está presente en este hueso es porque ahí hay un ligamento que es el más importante, que se llama ligamento sacroiliaco interóseo. Ese ligamento sacroiliaco interóseo es el que se fibrosa en el hombre y hace que esa articulación se convierta en una sinartrosis. Y es el que se va, digamos, como a conformar o comportar más bien como si fuera un cartílago en la edad postmenopáusica de la mujer. Así que eso, chicos, sería esa articulación. La articulación que nos falta allí en esta imagen sería la sacrocoxígea. Nuevamente, como todas las de la columna vertebral, es una sínfisis, o sea que es cartilaginosa. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Que entre el ápex o vértice del sacro y la base del hueso coxis hay un disco de cartílago fibroso y es el que va a hacer que esta articulación se movilice medianamente, sobre todo o en el parto o en la evacuación, porque ese coxis se tiene que mover hacia atrás durante la evacuación, cuando estamos evacuando heces fecales, o también durante el parto para hacer que ese estrecho inferior se haga mucho más amplio. Y los ligamentos que la unen pues son los ligamentos sacroiliacos, ligamentos sacrocoxígeos. Esos entonces, los de adelante, ventrales, los de atrás, dorsales, y tiene unos laterales que aquí no se alcanzan a ver, que estarían por acá,
dorsales por detrás y laterales, uno izquierdo y uno derecho. Acuérdense que al final de cuentas de la columna vertebral el sacro, el coxis uno no lo tiene en cuenta realmente nunca, sino hasta el día que usted se cae sentado y ese día se acuerda que tiene coxis. Porque ese dolor no se le quita sino como 1 o 2 años después. Se llama coxigodia, cuando se golpea uno el coxis y queda doliendo. Por aquí me van a preguntar. La imagen no está, porque aquí estamos viendo es el anterior o ventral. No lo observamos. Señor. Entre el coxis y el hueso dorsal serían tres tipos de ligamentos. Los ventrales dorsales. Ventrales, dorsales y laterales. Miren que en esta imagen estamos viendo ahora la pelvis por detrás. O sea que estos ligamentos que estamos viendo aquí son los sacroiliacos dorsales, porque son los de atrás. Y acá podemos ver los 3 ligamentos que estarían conformando esta articulación sacroiliaca. Los sacroiliacos dorsales y los sacrocoxigios dorsales y los sacrocoxigios laterales. ¿Listo? Eso, chicos, entonces serían las 2 articulaciones. Nos queda faltando una, que es la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis, como su nombre les indica, es una articulación cartilaginosa de tipo sínfisis. O sea que nosotros aquí vamos a encontrar el cuerpo del pubis del lado, este sería el lado derecho, el cuerpo del pubis del lado izquierdo y en medio de ellos un disco de tejido cartilaginoso que va a estar uniendo de manera sólida a estas 2 estructuras. Por eso es una sínfisis. Y va a tener 3 ligamentos importantes. Uno que está por delante, entonces sería, uno que está por encima, que sería el púbico superior, que es este que está aquí, y va a tener uno por debajo, que es este de acá, que como forma un arco, se llama el ligamento arqueado del pubis. Esos son los 2 ligamentos importantes. Ligamento púbico superior, que estaría uniendo a los 2 huesos, incluyendo el cartílago por arriba, y uno que va por debajo entre las ramas del pubis, y como tiene forma de arco, sería el ligamento arqueado del pubis. Posiblemente también le podríamos decir púbico inferior, porque está por debajo, pero como tiene forma de arco, lo bautizan de esta manera. ¿Listo? Recuerden que como es cartilaginosa, tiene movilidad, ella se va a mover, sobre todo cuando necesitamos que ese estrecho inferior se haga mucho más amplio, o sea que eso sería un movimiento muy propio, sobre todo en el proceso del parto, que sería allí donde se movilizaría más. Tenemos otros ligamentos que se consideran ligamentos accesorios. Estos ligamentos accesorios lo que van a evitar es que el sacro se movilice en sentido posterior, o sea que haya una nutación del hueso sacro. Y en ese caso, la presencia de esos ligamentos nos van a permitir que esas escotaduras que teníamos, ciática mayor y ciática menor, se conformen ya en forma de orificio. Bueno, para que les quede claro cómo se mueve el sacro. El ilíaco se puede mover, el hueso coxal en general se mueve cuando nosotros caminamos. Él hace un movimiento de basculación hacia adelante y hacia atrás. Pero el sacro también se puede mover. Y el movimiento del sacro se llama nutación. Y el movimiento es el que estamos viendo aquí en un color como rosado más claro. En reposo está el sacro aquí como en un color rosado oscuro, esa es la posición en reposo del hueso sacro, y miren que la imagen que está en un color más claro nos está mostrando que él se está desviando en sentido posterior. Su vértice se dirige hacia atrás, por lo tanto este espacio inferior se amplía. Ese movimiento se llama el movimiento de nutación. Para
para que en condiciones normales, o sea, que no estemos pariendo, este hueso no se nute, o sea, no se vaya para atrás, pues hay unos ligamentos que lo van a fijar o lo van a llevar hacia abajo y que son los mismos ligamentos que se van a relajar cuando esta mujer esté en proceso de parto. Son los siguientes ligamentos. Tenemos la cara posterior del sacro, la cara posterior del hueso coxal, y ahí hay un ligamento que viene vertical. Desde esa cara posterior del sacro agarra estas espinas ilíacas también y llega hasta la tuberosidad isquiática. Ese ligamento se llama sacrotuberoso o sacrotuberal. Es el primer ligamento accesorio. Coge el sacro y lo lleva hacia abajo y hacia adelante. Y miren que sus fibras son verticales. Ese es el primero allí, que nos delimita o limita de cierta manera el movimiento del sacro en sentido posterior. Y esta imagen estamos viendo la pelvis pero en sentido anterior. Y en ese sentido podemos nosotros observar aquí este ligamento que coge o toma origen de la cara pélvica del sacro y se va hasta la espina del hueso isquio. Por eso se llama sacroespinoso. Entonces tenemos dos, sacrotuberoso y sacroespinoso. Uno viene horizontal por detrás, uno viene vertical por detrás y uno viene horizontal por delante. Y esos dos, la presencia de esos dos ligamentos nos ayudan a formar los forámenes los forámenes ciáticos. Miremoslos aquí. A ver, ya se quedó pegada. Acuérdense entonces que estábamos aquí mirando el hueso coxal y el hueso coxal tenía una escotadura ciática mayor, una escotadura ciática menor. Si nosotros le ponemos los ligamentos a este hueso, ahí entonces ya nosotros vamos a ver la conformación de unos forámenes. A ver. Mira que no nos pone, ¿qué tal? Ahí ya. Entonces miren nuevamente. Por detrás y vertical hasta la tuberosidad ilíaca. Ese era el sacro en la tuberosidad isquiática. Ese era el sacro tuberoso. Y de la cara anterior hacia la espina isquiática, el sacro espinoso. Miren que ahora sí, entre las escotaduras y estos ligamentos ya se va a delimitar dos forámenes. Foramen ciático mayor, foramen ciático menor. Importante porque estos espacios son pasaje para estructuras neurovasculares e incluso musculares también. Por el foramen ciático mayor, pues va a pasar el nervio ciático, va a pasar un músculo que se llama el músculo piriforme, unos nervios glúteos que también están ahí con sus vasos glúteo superior y glúteo inferior. Y por el foramen ciático menor tendremos el paso del obturador interno, que es un tendón de un músculo, tendremos el paso también de otras estructuras neurovasculares que estarán relacionados con unos músculos pequeños que van hacia la cola, que no nos interesan por el momento. ¿Listo? Importante que recuerden, se forman los forámenes es por la presencia de esos dos ligamentos. Si no están esos dos ligamentos, vemos son unas escotaduras en el hueso, pero no un foramen. Y acuérdense que no, realmente el papel de hacer un foramen de estos ligamentos es lo de menos. Lo más importante es que van a evitar que el sacro se vaya hacia atrás. Y ese movimiento se llama nutación. Muy bien, el movimiento de nutación. ¿Listo? Movimiento de nutación. Bueno, tenemos otra estructura de tejido conectivo que nos interesa en este caso también, y es una membrana que está cubriendo al foramen obturador, y esa membrana se llama la membrana obturatriz. ¿Por qué es importante aquí? Porque bueno, ella nos cubre ese espacio formando como una película en la cual se van a unir unos músculos, pero también es de este mismo tejido conectivo que se va a desprender el
ligamento que va a sostener, el tendón, perdón, que va a sostener el piso pélvico, que se llama el tendón arqueado, ¿listo? Que lo vamos a ver ahorita. Por eso es importante y por eso lo delimitamos. Supongo lo vemos otra vez en miembro inferior, sin embargo recuerden que sobre esta membrana se está formando es como una pared, por donde se van a adherir unos músculos que se llaman los músculos obturadores. Por fuera el obturador externo, por dentro el obturador interno. Y queda un pequeño espacio chiquitico arriba, que es el canal del obturador, por donde va a pasar un paquete neurovascular que se va a llamar exactamente igual a esto, o sea, nervio obturador, arteria obturadora, vena obturadora, o obturatriz también le dicen. Listo. Ahora sí, los músculos de la pelvis. Estos dos que estamos viendo aquí no son músculos que van a ser parte del piso pélvico. Los mencionamos porque tapizan las paredes laterales de la pelvis, pero realmente ellos pertenecen al miembro inferior. Así que debemos recordar que existen, pero los vamos a obviar un poco porque no los vamos a necesitar para lo que vamos a hablar ahorita. Miren que tenemos foramen ciático mayor, foramen ciático menor. El músculo que está con el número 2 pasa por el foramen ciático mayor y se llama el músculo piriforme, y por lo tanto este tapiza la región superior de la pelvis. Y del foramen obturador, específicamente de la membrana obturatriz por su cara interna, y va a salir hacia la región glútea por el foramen ciático menor, ese es el músculo obturador interno. Acuérdense que dijimos que ahí se hacían dos. Por dentro de la pelvis el obturador interno y por la cara externa de la pelvis el obturador externo. Esos nos tapizan la parte inferior y lateral y esta es la parte superior y lateral. Pero recuerden, no hacen parte del piso pélvico, nada tienen que ver con él, simplemente se relacionan por vecindad. Pero realmente estos son músculos que van a hacer movimiento de rotación en la pelvis, o sea que son músculos de miembro inferior. Y ahora entonces, entramos a esta situación donde las cosas se ponen más feas. El piso pélvico. En este caso, chicos, los músculos que vamos a encontrar aquí van a estar ubicados en el estrecho inferior de la pelvis y los vamos a describir del que está más arriba al que está más abajo, o sea, el más profundo y luego el más superficial. El más profundo son los músculos que van a conformar el piso o diafragma pélvico. Lo primero que debemos tener en cuenta es que la pelvis está tapizada por una fascia y esa fascia será la fascia superior del músculo elevador del ano. Luego continuamos con el piso pélvico, que va a ser el elevador del ano y el coxillo, e inmediatamente por debajo tiene una fascia inferior. O sea que yo voy a ver algo así. Los músculos que tienen forma así como de una hamaca son los músculos del piso pélvico. Por encima, la pelvis los tapiza con una fascia superior, que es la misma fascia endopélvica, exactamente la misma. Y por debajo van a tener otro tapiz de una fascia que se deriva de la cola, que sería la fascia inferior. O sea que es como si estuvieran ensanduichados, con un tejido conectivo por arriba y un tejido conectivo por abajo. ¿Cuáles serán los músculos de los cuales vamos a hablar? Son dos pares. Un músculo elevador del ano izquierdo y derecho y un músculo coxilio izquierdo y derecho. ¿Listo? ¿Cuáles serán sus funciones? Primero cierran la parte inferior, porque miren que hasta ahora ustedes han visto todo lo que tapiza el tronco. Vieron el tapiz del tórax, vieron el diafragma, vieron los tapices de la región de la pared abdominal, vieron todo lo que tapiza el dorso y todavía nos queda un hueco por debajo y se nos podrían salir las vísceras. O sea que eso es lo primero que va a hacer. Cierra la pelvis en la parte inferior. Segundo, ¿qué dijimos que estaba allí?
cierran el piso de la pelvis o el estrecho inferior de la pelvis. ¿A quiénes van a sostener? A las vísceras pélvicas, o sea, tracto urogenital, vejiga, órganos reproductores y el recto, que son los órganos que están en la pelvis, los sostienen. Y por lo tanto, al sostenerlos, van a participar de una manera indirecta, no directa, sino indirecta, en lo que se denomina la continencia. ¿Qué es la continencia? A la continencia. ¿Qué es continencia? ¿Cómo así? Aguantar, retener. Retener principalmente. Y nosotros tenemos dos tipos de continencia, urinaria y fecal. Por lo tanto, en las dos vamos a ver participación de estos músculos del piso pélvico. No de manera directa, porque nosotros vamos a tener unos músculos que son esfinterianos y que son los que producen de manera primaria la continencia urinaria y fecal. Pero ellos van a participar en la continencia. Y si vamos a darle más funciones, vamos a ver que también participan en los espasmos previos al orgasmo, o sea que tienen relación con la parte de la copulación, y son los músculos que tienen que dilatarse para permitir que haya un canal por el cual va a salir un bebé, o sea que tienen una función bastante importante en esta región. Bueno, yo creo que vamos a poner la imagen que sigue porque esta no nos da mucha información. Listo. Estamos viendo la pelvis, ¿por encima o por debajo? Por encima, muy bien. O sea que todo esto que vemos aquí en la línea terminal, o sea que es la apertura superior de la pelvis, es una pelvis que no tiene sexo en este caso, y estos músculos van a ser exactamente iguales en hombres y mujeres, eso lo deben tener en cuenta. Dijimos que eran dos músculos, ¿cierto? Uno que se llama elevador del ano y tenemos otro músculo que se llama coxígeno. Resulta que el elevador del ano es uno izquierdo y uno derecho, pero se le describe en 4 porciones. Tiene una porción pubocoxígea, tiene una porción puborectal, tiene una porción pubovaginal, si tiene vagina, o elevador de la próstata, si tiene próstata, y una cuarta que es la porción iliocoxígea. Entonces, el elevador del ano, dos músculos nada más, uno izquierdo y uno derecho, pero le podemos describir 4 porciones. Y el coxígeno sí es un músculo izquierdo y derecho y no tiene otra porción. Entonces, vamos a hacer por aquí, si voy muy rápido me vuelven a decir porque yo me empiezo a acelerar, ¿listo? Y hoy amanecí con una juepucha, tengo mi gata súper enferma, yo creo que eso es lo que me tiene así. La hice esterilizar, se arrancó los puntos, se infectó, la volvieron a coser, se reinfectó, tiene un edema subcutáneo hasta el pie, entonces ha sido una cosa, yo creo que es eso. Me disculpo desde ya porque estoy como loca, bueno, pero me avisan si estoy muy acelerada. Bueno, entonces, ya les había mencionado, chicos, esta estructura que vemos blanquita aquí. Eso se denomina el ligamento arqueado o tendón arqueado del músculo elevador del ano. Esa estructura que vemos ahí es la continuación, es como si cogieran el tejido conectivo de la membrana obturatriz y a partir de él saliera ese tejido. Y es desde ahí donde se va a agarrar o tomar origen el músculo elevador del ano. Otra situación que vamos a tener en cuenta, que el elevador del ano izquierdo y derecho nos dejan 2 orificios, porque por ahí tienen que pasar las estructuras de las vísceras pélvicas. Por lo tanto, el de adelante se llama hiato urogenital, o sea que vamos a tener el paso de la uretra y de estructuras de los órganos reproductores, llámese vagina o estará la próstata en el hombre o lo que sea. Y el posterior es el hiato anal, ¿listo?
Esto es exactamente igual en hombres y mujeres. No nos va a variar entre los sexos. Y ahora sí, vamos a mirar las porciones y les voy a ir contando qué hace cada porción. ¿Listo? Tenemos entonces, voy a borrar estos muñecos que he hecho aquí para que nos quede libre esto. Una primera porción, pubococcigio. Es sencilla que ustedes la reconozcan porque va a venir del pubis y va a terminar en el coxis. O sea que es la porción del elevador del ano que es más larga. También es la que está más superior, o sea, más hacia la cavidad interna. Ese es el pubococcigio. El pubococcigio tiene una función importante en relación con la continencia urinaria. Resulta que esta porción se debilita muy fácil cuando cargamos mucho peso, cuando estamos obesos o cuando hemos tenido más de 2 partos, o sea, cuando la mujer es multípara. Y esta porción es la que se dilata para que el hiato urogenital se abra. Y con estas deficiencias, cuando él está lesionado, usted se ríe y se orina, tose y se orina, carga la matera y se orina, ¿listo? Entonces ese es el que principalmente se lesiona en la incontinencia urinaria, porque él está asociado al sostenimiento de la vejiga, ¿listo? Segunda porción, esta porción es bien interesante, viene también del pubis, pero lo que va a hacer él es, llega solo hasta el hiato anal. Y junto con el del lado contrario, sus fibras se entrecruzan y permiten conformar esa pared posterior del hiato. Ese se llama pubo rectal. El pubo rectal tiene una relación muy estrecha con el esfínter externo del ano. Por lo tanto, es un músculo que ayuda a contener la evacuación. Como nuestras evacuaciones se han convertido en un fenómeno social, o sea, usted tiene ganas de hacer popó y solo si su contexto social se lo permite, usted va a hacer. Si usted está visitando al novio o la novia, posiblemente usted se aguante la cagada, ¿cierto? Tal cual. Así. Si está en clase y la profesora amaneció súper brava, también se aguanta la cagada. Si no trajo papel higiénico, etcétera, etcétera, etcétera. Y los que tenemos, como lo dice Martín, y son términos de Martín, el ano tímido, se va uno de vacaciones y pasa todas las vacaciones sin poder evacuar, ¿no? Entonces, este es el músculo que hace eso. Usted siente, las heces caen a la ampolla rectal y allí, como esa ampolla se distiende, usted siente el reflejo de la evacuación. Si socialmente se lo permite, usted va y evacúa, pero si no, usted contrae esa porción del músculo puborectal. Entonces, hace que el recto tiene una porción abajo que es el ano o el canal anal y una porción arriba que es la ampolla. Como el músculo está en toda la mitad, cuando usted lo contrae, él dobla entre el ano y el recto. Y al doblarse, las heces se empujan un poco hacia arriba y usted deja de sentir el deseo de evacuar. Usted sabe que tiene que hacerlo, pero no es tan urgente porque usted está contrayendo eso, ¿listo? Entonces, ese es el músculo puborectal que nos dilata o nos da un poco más de espera para poder ir a evacuar. Ahora, tenemos una tercera porción que está más inferior, pero se las voy a pintar aquí. Es la porción que se llama el pubo vaginal. Miren que viene del lado izquierdo y se entrecruza con el del lado derecho y delimitan por delante el hiato urogenital y por detrás el hiato anal. Ese músculo pubovaginal es el encargado de abrir la vagina para permitir que haya pues la salida del feto, pero también es el que está relacionado muy específicamente con las contracciones paroxísticas que se generan previas al orgasmo. Entonces, antes, cuando usted ya está muy cerca de sentir el orgasmo, y esto es hombres y mujeres, porque ese músculo pubovaginal se llama en el hombre elevador de la próstata. Entonces, antes, muy cercano al orgasmo, empieza a generarse contracciones involuntarias del piso pélvico, que incluso se pueden percibir, ya sea el hombre a través del pene siente que la vagina pulsa o la mujer siente que el pene se mueve en su interior, y eso es dado por este músculo pubovaginal o elevador de la próstata, pues si es hombre o mujer, ¿listo? Entonces produce
las contracciones paroxísticas, que son movimientos involuntarios que genera este músculo previo al orgasmo. Y finalmente nos queda faltando una última porción, que es la porción iliocoxigia. Esta iliocoxigia se agarra acá del ilion y baja hacia el coxis. Ese músculo iliocoxigio está más relacionado con sostener el coxis, porque el coxis, lo sostiene y lo lleva hacia atrás, sobre todo en la evacuación, porque el coxis se moviliza en sentido posterior para permitir la dilatación del ano. Entonces ese músculo estaría más relacionado con eso. En verde vamos a poner el músculo coxigio. Acuérdense que el coxigio no hace parte del elevador del ano, es un músculo adicional. ¿Y qué sería este que estaríamos observando aquí? El coxigio. Si nosotros tuviéramos cola, como un perrito o un gatico, este coxigio es el que estaría usted revelando que usted está contento, porque es el que hace que la cola se mueva. Entonces, en los perritos, como si tienen un esqueleto más largo en la región de la cola, se observa. En nosotros, pues, no, o pues tocaría hacer el esfuerzo a ver si podemos mover el coxis en sentido posterior. Ese músculo está realmente atrofiado, por lo tanto en nosotros solo sostiene la articulación sacrocoxígea, la mantiene siempre dándole estabilidad. Claro, este elevador y el coxigio, miremoslo en la vista inferior. Aquí lo estamos observando en vista inferior, vemos entonces el estrecho inferior de la pelvis. Y en este sentido, el púo coxigio en esta imagen no se observa mucho porque es el que está más superior, o sea que más o menos estaría por aquí, pero no se observa muy claro porque las fibras de él están más superiores. Estas que están aquí hasta la intersección entre los hiatos sería el púo vaginal, y el que desciende hasta la región inferior del hiato anal sería el púo rectal. El que está a los lados, el iliocoxigio, y este que vamos a pintar en verde, este músculo de aquí sería el coxigio, que está, miren que está haciendo una estabilización muy específica a la articulación sacrocoxígea, porque ella es importante, aquí sí cobra mucha relevancia en la evacuación. Bueno, esta se las voy a cambiar porque la vamos a ver ahorita un poco más detenida. Y ahora nos vamos a ver lo que se conoce como el diafragma urogenital. Pero para hablar del diafragma urogenital voy a colocarles estas diapositivas que tengo de otra clase en otra universidad, pero las tengo más completas y me gustaron como más. Bueno, entonces ya tenemos esto por aquí. Para ubicarnos entonces en esta región, vamos a recordar. Este sería el estrecho inferior de la pelvis. Y esta zona, toda esa zona que ustedes ven allí, es el rombo que se forma entre las estructuras óseas que nos lo están delimitando. Recuerden, por delante la sínfisis púbica, por detrás el coxis y a los lados las tuberosidades ilíacas. Y también es la zona que se conoce o corresponde al periné. ¿Listo? Esa es la zona del periné. Ese triángulo, ese rombo, perdón, que tenemos ahí, yo lo puedo convertir en dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior. El anterior también lo voy a denominar urogenital, porque sería el lugar donde están las estructuras que se van a relacionar con la uretra, la vejiga y los cuerpos eréctiles, ya sea del pene o del clítoris. Y el posterior también se va a denominar el triángulo anal, porque será el lugar donde voy a encontrar el esfínter externo del ano. Estos triángulos difieren, cambian, se modifican de acuerdo al sexo de la persona. Vamos a tener prácticamente la misma cantidad de músculos, las mujeres unos 2 o 3 más, pero van a estar ubicados en una forma diferente. Porque miren que el triángulo urogenital en el hombre va a ser cerrado, en cambio el de la mujer debe estar abierto por la presencia de la vagina. Por lo tanto, allí vamos a ver una conformación que va a diferir entre ambos. Cuando retiramos la piel y retiramos el tejido subcutáneo, lo primero que yo me encuentro es una fascia. Esa fascia se llama la fascia perineal.
que es la misma que se continúa de la región del abdomen y baja y que viene también de la región glútea. Y por debajo de la fascia perineal, ahora sí me encuentro los músculos del diafragma urogenital. Miren que atrás está el esfínter externo del ano y adelante todos los que estarían relacionados con la continencia urinaria y con la erección de los cuerpos eréctiles. Y si yo retiro más capas ahí, ahora sí me voy a encontrar es el piso de la pelvis, el que acabamos de identificar. Esto lo traigo así para que ustedes se vayan ubicando. Los estábamos describiendo de arriba para abajo. O sea que este diafragma urogenital que vamos a ver ahora es el más superficial porque está cerca de la piel. Pero si hablamos de arriba para abajo, primero el piso pélvico y por debajo de él el diafragma urogenital. ¿Entendido eso? Listo. Miren que los triángulos van a diferir en hombres y mujeres. Miren que el triángulo posterior masculino es más estrecho y es precisamente porque ellos no van a tener gran situaciones ahí y va a ser completamente cerrado. ¿Listo? En cambio el de la mujer es equidistante, los dos triángulos son similares en tamaño y encontramos que va a ser un triángulo abierto el del urogenital porque acuérdense que está la presencia de la vagina y aquí entonces cabe y recalco la importancia de esta zona porque en la mujer vamos a tener unas funciones adicionales que están relacionadas con la posibilidad de tener o no alguna vez un parto. ¿Listo? Nos diseñaron para hacerlo. Si usted no lo quiere hacer, está en todo su derecho. Bueno, veamos entonces el periné posterior primero, que es exactamente igual en hombres y mujeres. Recuerden entonces que lo que vamos a hacer o que nos delimita es una línea transversal entre las tuberosidades isquiáticas. Y entonces nos permite saber que por detrás ese es el triángulo anal o posterior y hacia adelante, hacia la sínfisis, el triángulo urogenital o anterior. ¿Listo? El periné posterior es exactamente igual en hombres y mujeres, o sea que lo vamos a encontrar, es mucho más sencillo de trabajar. Y en él lo que nosotros vamos a encontrar es un músculo estriado, que es un esfínter, que se llama esfínter externo del ano, y unos espacios que están a los lados de ese esfínter que se llaman las fosas isquioanales. Veamos entonces el esfínter externo del ano. Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, esto que está aquí se llama ampolla rectal. Ahí todavía hablamos de recto. Y miren que aquí se forman como unas líneas. La que está arriba es la línea ano-rectal y esta que está aquí es la línea ano-cutánea. Todo esto que vemos aquí, desde la línea ano-rectal hasta el exterior, es lo que se conoce como el ano. Y en esa región anal, a los lados, y aquí en esta imagen lo vemos en colores, están representados las porciones del músculo esfínter externo del ano. Voy a hacer esta imagen más grande para que podamos verlo mejor. Tenemos, chicos, como toda víscera hueca, tiene en sus capas músculo liso. Este que estamos viendo aquí es el músculo liso que conforma el intestino grueso, que sigue, continúa hasta el recto, y entre el recto y el ano se dilata, y al dilatarse esta región nos va a formar el esfínter interno del ano, que es liso, o sea que es involuntario. Una vez las heces llegan aquí, ese esfínter se dilata. Y si no fuera por el externo, que es estriado, no tendríamos forma nosotros de controlar esa evacuación. Así que todas estas porciones que vemos aquí son las que conforman el esfínter externo. En rosadito, arriba, tenemos la porción profunda del esfínter externo del ano. Acuérdense que es voluntario porque es estriado. Miren que esa porción profunda
se forma el ángulo cuando yo contraigo el piso pélvico para evitar evacuar. Entonces la porción profunda, muy relacionada con el cubo rectal, que es una de las porciones del elevador del ano. La porción superficial es la única porción del esfínter externo del ano que tiene fijación hacia estructuras externas. Ahorita las vamos a ver. Por delante se fija a una estructura que se llama el cuerpo perineal, en la parte anterior. Y hacia atrás se fija hacia el coxis a través de un ligamento que se llama ano coxígeno. Es la única parte de este esfínter que tiene fijación externa, que lo sostiene. Okay. Entonces, tenemos el recto y el ano, ¿cierto? Tenemos que las paredes de las vísceras huecas todas van a tener músculo liso. Y este músculo liso en la porción distal del recto se va a dilatar. Y al dilatarse forma el esfínter interno, que dijimos que era liso, o sea que no tenemos control voluntario. Llegan las heces aquí y él se dilata y nos deja a voluntad y a merced de poder contraer esa banda. ¿Quién nos ayuda? El piso pélvico y específicamente el esfínter externo del ano. Ese esfínter externo del ano tiene tres porciones. Una porción profunda que trabaja muy concomitantemente con la porción cubo-rectal del elevador del ano. ¿Listo? Una porción superficial, cubo-rectal del elevador del ano. Una porción superficial, que es la que tiene fijación, o sea, es el que permite que ese músculo no se vaya a mover para ningún lado. Acuérdense que los músculos tienen origen y tienen inserción. Y hasta ahora lo vemos que está ahí circular, pero no se está fijando en nada. Quien lo va a fijar es la porción superficial. Para adelante se fija hacia el cuerpo perineal. Y para atrás se fija hacia el coxis, a través de un ligamento que se llama anocoxígeno. ¿Listo? Y tiene una porción que está aquí en azul claro, que se llama subcutánea. Esa porción subcutánea tiene una relación muy estrecha con la piel y de hecho esa porción, acuérdense que todas las vísceras tienen unas cubiertas internas y externas y esas cubiertas internas y externas en el ano, este color no, esas porciones acá del recto se van a continuar con un tejido conectivo que se va a fijar hacia la piel perianal y atraviesa esta porción superficial. Y ese a través de esa porción superficial nos forma las estrías características que vemos nosotros en el ano. Parece un asterisquito. Ese es el músculo que está en relación. No se fija, bueno, se fija a la piel de esta zona. Veámoslo aquí. Ya vimos entonces en un corte sagital o coronal, si es coronal, cómo se comportaba ese esfínter externo y ahora entonces ya en esta imagen inferior que estaríamos viendo el períneo posterior podemos nosotros encontrar las tres estructuras que lo van a formar. La porción profunda sería esta capa más interna que estaría por encima, realmente esta no está en la profunda, está un poco más arriba. La porción superficial que sí va a ser esta es la porción superficial. Miren cómo se fija hacia adelante. Este lugar que vemos nosotros aquí, ¿se acuerdan que era el lugar que estaba en medio del hiato urogenital y el hiato anal? ¿Se acuerdan? Ese lugarcito de allí es este, que se llama cuerpo perineal. Y es el lugar muy importante porque ahí casi todos los músculos que vamos a ver del perineo anterior tienen relación con ese cuerpo perineal. Y la otra fijación es hacia atrás al coxis con este ligamento que se llama anocoxígeno. ¿Listo? Y la última porción, que es la que está aquí, pegadita a la piel, esa dijimos que se llamaba la porción cutánea. ¿Listo? Entendido el esfínter. Como es un esfínter, siempre está tónico, o sea, cerrado. Cuando es hora de evacuar, lo que va a hacer es
dilatarse. Él siempre está cerrado. Solamente se dilata cuando usted ya está listo socialmente para evacuar. Miren que entre hombres y mujeres ese esfínter no tiene diferencia. O sea que el periné posterior es exactamente igual. El tamaño puede diferir un poco, pero en estructuras vamos a ver las líneas. Este es un periné femenino, vemos ahí la porción profunda, la superficial adherida arriba y abajo y la subcutánea en relación con la piel. Y en el hombre exactamente lo mismo, la profunda arriba en relación con el piso pélvico y la superficial adherida arriba y abajo y la cutánea en relación con la piel. Exactamente igual en hombres y mujeres. A los lados dijimos, miren que aquí está nuevamente el esfínter, esta región sería del interno y esta región sería del externo. Esta sería la profunda, la superficial y la subcutánea. Y estos músculos que vemos aquí, que vienen en diagonal, que forman como una hamaca, ese es el piso pélvico, o sea que ese sería el músculo elevador del ano. ¿Listo? Entre estas estructuras, este es el músculo obturador, esta es la tuberosidad isquiática, existe este espacio que está lleno de tejido adiposo y eso es lo que se conoce como la fosa isquioanal. ¿Por qué es importante que la recuerden? La fosa isquioanal es un espacio que está lleno de tejido adiposo y que va a permitir es que el esfínter del ano se dilate cuando usted está evacuando. Pero esta fosa isquioanal se puede continuar también en sentido anterior. Y miren que aquí el esfínter externo en su porción superficial está relacionado con los vasos hemorroidales externos y el esfínter interno está relacionado con los vasos hemorroidales internos. Estos vasos son muchos y se pueden romper con facilidad y se da lo que se conoce como las hemorroides externas que duelen un montón horrible, internas que casi no duelen, pero sangran muchísimo. Si esta zona, acuérdense que el tracto digestivo es congestionado de microbiota y gérmenes y demás. La microbiota misma que usted tiene en la boca, esa misma la tiene acá. O sea, que dar un beso en la boca o en el recto es exactamente lo mismo, misma microbiota. Solo que acá no se le cepilla los dientes, ¿listo? Pero es la misma microbiota. Pero en este sentido acá está muy contaminada. En ese caso, si generan una hemorroides, es muy fácil que se pueda contaminar. Y esa contaminación, acuérdense que todo que se contamina en tejido produce pus. Y adivinen para dónde se va la pus. Para la fosa isquioanal, generando un dolor inmundo en esta zona. Y esa pus se puede ir hacia adelante e invadir también el periné anterior, generando una gangrena que se llama la gangrena de Fournier. Y son unas heridas impresionantes en esta zona. Muy común en las personas que tienen diabetes, las personas que están postradas en cama con una paraplegia, cuadriplegia o personas que ya son muy mayores y tienen una alteración de su conciencia, las personas que viven en estado de abandono en las calles y pues llegan con unas heridas que son casi que imposibles. ¿Usted le alcanza a ver allá? No se le ve ni la piel, se le ve ya el músculo elevador del ano si todavía está, si no se alcanza a ver vejiga y todo para allá. Esa es la gangrena de Fournier. Y bueno, aquí hay unos vasitos con un paquete neurovascular que se llaman los pudendos internos, que son los que nos van a irrigar y inervar toda esta zona. Bueno chicos, periné anterior. Ya casi, ya casi. Si voy muy rápido, vuelven y me dicen. El periné anterior vamos a encontrarlo dividido en un espacio superior y un espacio inferior. Y esa superficial y profundo, perdón. Y esa división no la produce la presencia de este tejido que vemos aquí que se llama la membrana perineal. Es un tejido conectivo, que es rígido, que miren que está entre las tuberosidades isquiáticas y las ramas entre el isquio y el pubis, que
espacio de la uretra. En la mujer se habría quedado mucho más amplia precisamente por la presencia de no solo la uretra, sino también de la vagina. Entonces, todas las estructuras que van a estar por encima de la membrana perineal son las que van a conformar el espacio perineal superficial. Y las estructuras que están, el espacio perineal profundo. Las estructuras que están por encima de la membrana perineal nos conforman el espacio perineal profundo. Y las estructuras que están por debajo de la membrana perineal serán las que estarán en el espacio perineal superficial. De superficial más abajo porque está más relacionado con la piel. Profundo más arriba está más relacionado con el piso pélvico que está inmediatamente por encima de esta región. Aquí vamos a encontrar diferencias entre hombres y mujeres. ¿Listo? Es donde vamos a encontrar mayores diferencias. Ahora sí, vamos entonces a mirar esto. El que está del lado izquierdo es de mujer, el que está del lado derecho es de hombre. ¿Listo? Sabemos que es de mujer porque miren que tiene dos orificios, la uretra y la vagina. En cambio el del hombre uno solo, la uretra. ¿Listo? En este espacio perineal profundo, la mujer va a tener dos músculos adicionales al del hombre. Veamos el del hombre, que es más sencillo. Acuérdense que estamos por encima de la membrana perineal, o sea que esto es espacio perineal profundo. Allí nosotros vamos a encontrar un músculo que está alrededor de la uretra y ese se denominará esfínter uretral externo. Ese esfínter uretral externo es un músculo voluntario, o sea que es estriado y es el que nos va a permitir la continencia urinaria. ¿Listo? Ese es el músculo de la continencia urinaria. Y tenemos un músculo que tiene sus fibras horizontales y van entre la rama isquiopúbica del lado izquierdo hasta la línea media. Y ahí se unen con el del lado derecho. ¿Listo? Se unen entre los dos y forman este como tapiz muscular que se llama transverso profundo del perineo. ¿Listo? ¿Qué ayuda a ese músculo? Mejora un poco más la continencia o refuerza, mejor dicho, la función del músculo esfínter uretral externo. Entonces la refuerza para mejorar la continencia de este sujeto. Esto sería espacio perineal profundo masculino. Dos músculos sencillos. El que está alrededor de la uretra, esfínter uretral externo. Y el que está transverso, que se une con el del lado contrario, es el transverso profundo del perineo. En la mujer tenemos el mismo que está alrededor de la uretra, o sea que también se va a llamar esfínter uretral externo. ¿Listo? Exactamente el mismo. Pero vamos a tener otro adicional. Tenemos un músculo que viene junto con el del lado contrario, abraza la uretra por delante y la llevan hacia atrás, que es este de aquí. Ese músculo se llama músculo compresor de la uretra, que aumenta la continencia. Entonces tenemos todavía un segundo músculo que favorece la continencia urinaria. Y vamos a tener un tercer músculo que favorece la continencia urinaria, y este va a coger a la uretra y a la vagina y las envuelve. Ese músculo que envuelve la vagina y la uretra se denomina esfínter uretrovaginal. Esfínter uretrovaginal. Como es un esfínter, pues obviamente ese músculo se mantiene contraído como el esfínter uretral externo, como el esfínter externo del ano. Y ese músculo es el que causa el dolor durante la penetración en la mujer cuando se mantiene o cuando tiene presencia de una condición que se llama dispauremia. La dispauremia es el dolor durante las relaciones sexuales y es porque este músculo esfínter uretrovaginal no se relaja. Está relacionado principalmente con situaciones psicológicas.
Si ese músculo se relaja cuando usted está tranquila. Por eso es que cuando están forzando una penetración, la mujer le va a hacer súper dolor porque nunca va a poder soltarse el músculo. ¿Listo? Y tenemos un último músculo que es el mismo que tenía el hombre allá, el transverso profundo del perineo. Que en este caso el izquierdo y el derecho no se van a unir, sino que ellos se van a unir es hacia las paredes de la vagina y en la parte anterior sí se alcanzan a unir entre sí. ¿Listo? Eso es el transverso profundo del perineo. Entonces, en el espacio perineal profundo, los hombres tienen 2 músculos, las mujeres tenemos 4. Esfínter uretral externo, compresor de la uretra, esfínter uretrovaginal y el transverso profundo del perineo. Todos ellos continencia urinaria. Acuérdense, la función de los músculos del espacio perineal profundo, continencia urinaria. Continencia urinaria. Y el encargado de que nos duela cuando tenemos una penetración es esfínter uretrovaginal. Es el que produce la dispauremia. Y eso, chicos, espacio perineal profundo. Bueno, ya habíamos dicho, ya se los había mencionado, el cuerpo perineal. Este cuerpo perineal es súper importante que lo recuerden porque es el lugar donde se van a insertar la mayoría de músculos que vimos. Antiguamente se denominaba centro tendinoso del perineo, pero ese nombre se modificó y se le colocó cuerpo perineal porque en el cuerpo perineal incluye, o sea, no lo limita solamente al tejido conectivo. Ahí hay tejido conectivo de fascias, de tendones, pero también hay fibras musculares y está la membrana perineal. Por lo tanto, el cuerpo perineal es el nombre más específico que debe tener y que es el que se utiliza ahora, pues desde que se cambió la norma anatómica. En ese cuerpo perineal, la mayoría de los músculos que vamos a ver y que ya hemos visto tienen relación, porque acuérdense que dijimos que era el lugar donde estaba el tránsito de los músculos que delimitaban el diátono genital y el diatonal del elevador del ano. También es el lugar donde se fija la membrana perineal en la parte posterior. También es el lugar donde se fija el esfínter externo del ano, su parte superficial. Y los músculos del espacio perineal superficial, casi en su mayoría, van a tener relación con ese cuerpo perineal. Si se hubiera una lesión del cuerpo perineal, que eso sucede sobre todo durante el parto en las mujeres, va a comprometer tanto la continencia urinaria como fecal. Así que esa es la situación que deben tener en cuenta siempre de ese cuerpo. Aquí estamos viendo el espacio perineal superficial masculino. Miren que tenemos la membrana perineal en la parte superior e inferiormente estarían ubicados los cuerpos eréctiles del pene. En el pene nosotros vamos a describir 2 cruces, una cruz izquierda y una cruz derecha. Y en el centro algo que se conoce como el bulbo del pene. Todas estas estructuras hasta aquí, que son las que están ubicadas en la membrana perineal, eso es lo que se denomina la raíz del pene. ¿Listo? Hasta ahí es la raíz del pene. Y es lo que nos observa, porque ya lo que vamos a observar del pene en el exterior es el cuerpo y el glande. ¿Listo? En este caso, solamente vamos a necesitar la raíz del pene, que es la estructura que se está fijando en los cuerpos, en la membrana perineal. Tiene una cruz derecha, una cruz izquierda y un bulbo en el centro. Ese bulbo, miren que está atravesado por una manguerita que aquí se ve azul. Esa es la uretra que atraviesa al pene para poder llevar la orina hacia el exterior. Sobre estas estructuras que están aquí se van a fijar unos músculos y esos músculos van a favorecer la erección del pene en este caso. Entonces, el espacio perineal superficial son los músculos que favorecen la erección. No la producen, porque la erección es un fenómeno neurovascular, o sea, necesita que haya un estímulo nervioso y un flujo de sangre para que las cavernas de esos cuerpos eréctiles se llenen de sangre. Lo que sí van a hacer es que al contraerse estos músculos van a evitar ese retorno venoso, y al evitar el retorno venoso
el pene mantiene rígido para favorecer la copulación. Entonces, esa es su función, favorece la erección pero no la produce, simplemente van a evitar es que haya retorno venoso. Los dos músculos que están sobre las cruces del pene se llaman isquiocavernosos y prácticamente son los únicos músculos que no tienen relación con el cuerpo perineal, porque miren que vienen de la tuberosidad del isquio, la rama del isquio, y se van a fijar sobre el cuerpo, las cruces del pene, perdón. Y en el bulbo, sobre el bulbo del pene, vamos a encontrar dos músculos, uno izquierdo y uno derecho, y ese músculo se va a llamar bulbo esponjoso. Que el bulbo esponjoso, izquierdo y derecho, se unen sobre la línea media y van a formar lo que se conoce como el rapé mediano del pene. ¿Listo? Rapé mediano del pene. Acuérdense que estos dos músculos tienen lateralidad y que están relacionados es con la erección de los cuerpos eréctiles, evitando el retorno venoso, pero no produciendo. ¿Listo? Sin embargo, cuando hay disfunciones eréctiles, en fisioterapia, que hace rehabilitación de piso pélvico, pueden mejorar la contracción y la tonicidad de estos músculos para mantener la erección durante más tiempo. Entonces, en una disfunción que se medio para pero no, entonces pueden ir a rehabilitación de piso pélvico y los dejan muy bien. El último músculo que está aquí es este pequeño de aquí, es izquierdo y derecho, y ese será el transverso superficial. El transverso superficial del perineo, miren que viene desde las tuberosidades isquiáticas y se adhiere al cuerpo perineal. Por lo tanto, se considera que ese músculo está dándole soporte al cuerpo perineal. No tiene relación con la continencia ni con la erección. Como está ahí sobre el cuerpo perineal, se considera que esa es su función, pero realmente no está muy claro qué es que hace ese músculo en esta zona. Pareciera que es eso, pero no hay otra situación aquí. Bueno, claro, el espacio superficial del hombre. ¿Sí? Vamos con el espacio superficial de la mujer. Bueno, les presento un clítoris para quien no lo ha conocido nunca. Toda esa estructura que ustedes ven ahí, rosada y dorada, todo eso es un clítoris, ¿listo? Solo lo único que uno alcanza a ver en una vulva es el glande y algunas veces alcanza a ver un pedacito del cuerpo del clítoris. Pero realmente miren que él en su interior es una estructura muy grande que está adherido a la membrana perineal y lo están conformando 4 estructuras. Como en el pene tiene 2 cruces, una izquierda y una derecha. Y el pene tenía un bulbo, uno solo. En cambio en el clítoris vamos a hablar de 2. Se llaman bulbos del vestíbulo. Y aquí están acompañados esos bulbos del vestíbulo con esta estructura amarillita que se denominan las glándulas vestibulares mayores. Todo eso que estamos viendo, las cruces y los bulbos, son las estructuras que forman la raíz del clítoris. Una vez ellos se unen, miren que las 2 cruces se están uniendo acá y nos forman este espacio aquí que se llama el cuerpo del clítoris, que está cubierto por
el clítoris se pone, se llena de sangre. Miren que está hecho de cavernas, están conformados por unas estructuras cavernosas y al estar conformadas por estructuras cavernosas se pueden llenar de sangre para generar una erección. La diferencia entre la erección del pene y del clítoris es que la erección del pene debe ponerse rígido para permitir la copulación, o sea que él puede ingresar en una vagina o en lo que lo vaya a meter. En cambio, el clítoris se va a poner erecto y lo que va a hacer es acercarse al orificio vaginal para mejorar la satisfacción sexual. O sea, este es un órgano es único y explícito de erógeno, el placer, nada más. Por él no atraviesan un conducto como la uretra en el hombre, que lo hace ser mixto, de micción y de reproducción. En cambio, nosotras esencialmente es un órgano erógeno, solamente para el placer. Bueno, mirando entonces los músculos. Son exactamente los mismos que veíamos en el hombre, pero su disposición, sobre todo del bulbo esponjoso, va a ser diferente. Vimos entonces que sobre las cruces están los isquiocavernosos. Y sobre los bulbos del vestíbulo pues estarán los bulboesponjosos. Solamente la diferencia entre la mujer y el hombre aquí es que acuérdense que el bulbo esponjoso masculino se unía en la mitad y formaba el rafe mediano del pene. En cambio aquí él no se va a unir, está a los lados, permitiendo la apertura vaginal y contrayendo los bulbos del vestíbulo y también las glándulas vestibulares que estaban aquí para generar la secreción hacia la vagina y ella pueda lubricarse y favorecer la penetración. Y finalmente, el transverso superficial del periné, que es el mismo en el hombre, sale de la tuberosidad isquiática y llega al cuerpo perineal y pues se supone, en teoría, que estaría dándole como soporte al cuerpo perineal, pero realmente no es que se sepa muy bien qué es que hace ese músculo. Esto, chicos, es la diferencia entonces que nosotros vamos a encontrar entre el espacio perineal superficial del hombre y de la mujer. Habíamos dicho, esta imagen ya la conocían ustedes, pero vamos a completarla porque estaba sin completar. Miren que aquí vemos el espacio perineal profundo, el periné posterior. Dijimos que en el periné posterior teníamos el esfínter anal y a los lados las fosas isquioanales. Y yo les comenté que esas fosas isquioanales se comunicaban con unos espacios en la región anterior. Miren lo que está sucediendo aquí. Esta es la membrana perineal y esto que está aquí en rojo nos está mostrando el músculo obturador externo y el elevador del ano. Entre ellos se forma una especie de triángulo y ese triángulo es la continuación de la fosa isquioanal hacia la región anterior. Eso se llama receso anterior de la fosa isquioanal. Entonces, una infección, un contenido de pus o lo que sea en la fosa isquioanal se puede comunicar hacia el periné anterior a través de este receso anterior y generar una alteración mucho mayor porque estaría involucrando también genitales y estructuras del sistema uroexcretor. Acuérdense, miremos a ver si tengo conexión a internet y buscamos una gangrena de Fournier. Son asquerosas, son asquerosas. No las están restringidas para ver. Miremos a ver si podemos abrir alguna. Bueno. Sí. Miren esto. ¡Ah! ¿Qué pasó? Me sacó.
Mírenla allí. Esa es una gangrena de fornida. Miren la fosa esquional completamente abierta. Y acuérdense de ese receso anterior. Se fue hasta adelante. Miren, aquí están, estos son los testículos, esta es el escroto. Y todo esto está abierto. Se le están incluso viendo vísceras en el interior. Esta es una gangrena terrible y es mortal. Persona que llegue con esto, las probabilidades de que pueda sobrevivir son mínimas, mínimas. Bueno, ahora sí volvamos por acá, ya los asusté, pero no se asusten tanto. Aquí. Bueno, la vascularización de esta región es súper fácil. Tanto la inervación y la vascularización, y aquí todo es pudendo. ¿Listo? Todo se va a llamar pudendo. Arteria, pudenda interna. Vena, pudenda interna. Y nervio, pudendo, ese sí es solito. Todo eso va a ser tal cual. Arteria, vena y nervio, pudendo. Entonces, observamos aquí. Tenemos acá. La vena ilíaca común se divide en vena ilíaca, arteria ilíaca común se divide en arteria ilíaca interna y tiene una rama que se llama la arteria pudenda interna. Miren que ella va a salir por este espacio que se llama el foramen ciático mayor. Al salir por el foramen ciático mayor se ubica por debajo del piso pélvico y al ubicarse por debajo del piso pélvico lo irriga. Va a pasar por un pequeño espacio que está acá en la tuberosidad isquiática que se llama el canal del pudendo y ahí se va a ir hacia el espacio perineal con unas ramas que serán profundas al espacio perineal profundo y unas ramas que serán superficiales al espacio perineal superficial. Ese espacio perineal superficial nos ayuda a irrigar el escroto y estructuras que están por allá y las ramas que están en el espacio perineal profundo van a salir, ¿se acuerdan? Por ese espacio que había entre la membrana perineal y la sínfisis púbica y se van a convertir en arterias dorsales del pene o del clítoris, dependiendo si es hombre o mujer. Eso sucede con la arteria pudenda interna. Entonces, acuérdense, ¿rama de quién? De la ilíaca interna. ¿Por dónde va a salir? Por el foramen ciático mayor. Irriga todo el piso pélvico. Al llegar a la membrana perineal se divide en dos. En una superficial que irriga la parte superficial y se van a llamar ramas perineales, y la profunda que irriga el espacio profundo y luego sale por ese canal del pubis y se convierte en arteria dorsal del pene o del clítoris, dependiendo pues si sea hombre o mujer. Y exactamente lo mismo, pero en sentido contrario, va a pasar con las venas. Tenemos unas venas que inician en el pene o en el clítoris, que son las venas dorsales, ahí habrán unas superficiales o profundas, van a pasar al espacio profundo y otras se van a ir por el espacio superficial. Ellas al final se unen y van a formar una vena que se llama pudenda interna. Y esa pudenda interna va a entrar por el foramen ciático mayor y va a drenar a la vena ilíaca interna. Y ya, sencillo. ¿Listo? El nervio es el más sencillo de todos. Aquí está. Entonces, el nervio. Tenemos aquí el plexo sacro. Esta es S2, S3, S4. De esos tres ramos salen unos ramitos y van a conformar el nervio pudendo. S2, S3, S4. ¿Por dónde sale el nervio pudendo? Por el foramen ciático mayor, como la arteria y la vena, y se va a distribuir en el piso pélvico. Miren que aquí la vemos. Este pequeño espacio de aquí se llama el canal del pudendo. Cuando ella llega allí, se va a dividir en unas ramas que se van para atrás y unas ramas que se van para adelante. Las que se van para atrás se van a llamar ramos rectales inferiores. Y las que se van hacia adelante se van a llamar ramas perineales. Esas ramas perineales están en el espacio superficial acá.
Y hay unas perineales profundas que se van por el espacio profundo y salen por ese canal que estaba entre la membrana perineal y el pubis, y se van a ir hacia el pene o hacia el clítoris y se van a convertir en nervio dorsal, ya sea del pene o del clítoris, dependiendo si es hombre o mujer. Y sencillo, fácil, super light, pero todo es poder, todo es poder, todo es poder. ¿Listo? Entonces, chicos, eso fue todo por el día de hoy, con enojada y regañada incluida. Interna, en la interna. Ahora sí, podéis ir en paz, les pasan las grabaciones a sus compañeros, trabajen el piso pélvico para que no tengan pérdidas de orina cuando tosan.